átomos no hacen una distinción en principio de qué se trata. Volvamos al ejemplo de los caballos. Como individuos los caballos dependen de la idea de caballo. No porque los haya creado esta idea, es decir, las ideas no son la causa de la existencia de las cosas, sino la causa de que algo, un caballo, sea un caballo y no una mera colección de átomos. Si no existieran las ideas, no podríamos, según Platón, dar cuenta de la heterogeneidad del mundo, ni calificar ciertas cosas como buenas y correctas y otras no. Las ideas son inteligibles y las cosas son sensibles. Su inteligibilidad hace que las ideas sean generales o universales, mientras que las cosas son particulares. Esto es muy importante. Las ideas son inteligibles, pero las cosas son sensibles. Su inteligibilidad hace que las ideas sean generales o universales, y las cosas siempre son particulares. Contemplar las ideas produce conocimiento, mientras que solo fijarse en las cosas produce opinión, nada más. Las ideas son lo más real que hay, lo cual implicaría que los fenómenos sensoriales son menos reales. Podemos identificar dos extremos. Por un lado, Heráclito, para quien nada es permanente y todo cambia, y por el otro extremo, Parménides, quien dijo que lo que es, y no puede no ser, y lo que no es, y no puede llegar a ser. Para él, todo el mundo inteligible y racional tenía ser, de modo que niega al mundo ordinario la experiencia de todo ser en absoluto. Platón se ubica entre los dos extremos, es decir, se ubica entre Heráclito y Parménides. Cuando se nos ocurre algo, es como que si una luz se prendiera. Vemos la famosa lamparita sobre la cabeza. Vemos la importancia de la luz como metáfora en las ideas de Platón. Cuando decimos tengo una idea, la palabra idea no se usa en el mismo sentido en que la usaba Platón cuando habla, por ejemplo, de la idea de caballo. Una idea platónica no es simplemente un contenido mental que puede o no estar en mi cabeza en un momento dado. Para Platón tiene una realidad independiente. Esto es muy importante. Las ideas platónicas son independientes de que yo pueda hacerlas, pueda tenerlas o no, pueda captarlas o no. En la escala ontológica son lo más real de todo lo que hay. Es decir, el objeto más real que existe para Platón son las ideas. El filósofo tiene conocimiento al contemplarlas. En el otro extremo están simplemente lo que no existe y que corresponde a la ignorancia. Esta pregunta ontológica por las ideas la podemos responder al entender nuestra razón epistemológica con ellas. Para Platón siempre la ontología y la epistemología van pegadas. Ya lo vamos a ver con más detalle. Inicialmente nuestra experiencia del mundo es la de los objetos físicos que son cambiantes e inestables, naturalmente. Cuando nosotros somos pequeños, el mundo que se nos presenta es a través de los objetos físicos, que son cambiantes e inestables. Aunque no sean ideas, estos objetos físicos guardan cierta semejanza con ellas y sirven siempre como punto de partida en nuestro camino hacia las mismas. Por ejemplo, Platón creía en la metempsicosis, ¿no? Es decir, la capacidad del alma de transmigrar a otros cuerpos que están por nacer. Es decir, el alma de un ser vivo pasando a otro ser vivo a punto de nacer. El punto es que el alma, en vidas anteriores, ha visto las ideas, según Platón, y que en la presente vida el pensamiento puede recuperar un poco de esos recuerdos. El impacto de las cosas físicas de la experiencia junto con el razonamiento, lo que inicia este proceso de recuperación. Es decir, que para Platón uno puede llegar a contemplar las ideas a través del recuerdo. ¿Por qué? Porque ya las vio antes, solamente que no tiene recuerdo de esas ideas, hasta tanto las despierte a través del razonamiento. Platón es muy dado a las metáforas y estas discusiones entre ontológicas y epistemológicas, a través de ellas podríamos decir que cuando uno experimenta un objeto, cuando lo experimenta, lo toca, lo ve, lo siente, digamos, un caballo, ve perfectamente el objeto físico, pero solo vislumbra la idea de caballo en la que participa, de forma muy remota. Cuando vislumbramos algo, lo vemos como borroso, como esas lámparas que tienen un dimmer, por ejemplo, y que podemos moverlo y determinar la cantidad de luz que llega, hasta hacerlo a la imagen borrosa. Entonces, cuando vislumbramos algo, lo vemos como borroso. Tenemos
opinión, mera opinión, pero cuando lo vemos bien, cuando está claro, cuando está la idea, tenemos conocimiento. Viendo esta metáfora podemos hablar de la ontología de Platón en términos de grados. Y aquí hay algo interesante, el planteo de un pensador platónico sobre Platón, que fue Gregory Blastos, que escribió mucho sobre Platón y Sócrates, y él plantea qué diferencia hay, por ejemplo, entre la idea platónica y las nuestras. Dice, yo puedo decir que los unicornios no son reales. Todos sabemos que los unicornios no existen. Caballos con cuernos no existen. Pero también puedo decir que las flores plásticas no son reales. Y todos sabemos que las flores plásticas no son reales. Las dos cosas no son reales. Pero hay una diferencia. En la primera afirmación se trata de la existencia. Es decir, los unicornios no son reales, en el sentido de que no existen, son ficciones. Y en el segundo caso, el de las flores, lo que queremos decir es que no son genuinas, no son naturales, las flores plásticas. En este último sentido es en el que Platón habla de la realidad de las cosas físicas. Tanto las cosas físicas, como las ideas existen, pero las ideas son más reales en el mismo sentido. Cambiando la metáfora, se puede decir que soy más real que mi sombra, por ejemplo. Los dos existimos, pero soy más real porque la sombra depende de mí. No puede haber sombra si no hay algo que la genere. Entonces, todo esto del mundo sensible, inteligible, de las cosas físicas, de las ideas, fue para llegar a una definición de filósofo. ¿Qué es el filósofo? Es el que ama a la verdad. La razón le guía en todo, es el que contempla las ideas, es medido, es digno. Sin embargo, el filósofo tiene una mala reputación. La reputación que le ha dado el Estado. La sociedad no lo considera un bicho raro, inútil. Sócrates lo sabe muy bien, pero le dice a Glaucón y a Diamante que la culpa no es del filósofo, sino de la sociedad.